En la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 11. Segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta terminar el capítulo en su versículo 33. Por tanto, la lectura es 2 Corintios 11, versículos 26 al 33. Dice así la palabra de nuestro Señor. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Tome asiento, amado hermano. El título del sermón del día de hoy es el ejemplo de Pablo número 2. La semana pasada fue el ejemplo de Pablo. Hoy día viene a ser la segunda parte quizás de este mismo contexto, de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Antes de pasar, ¿no?, a la predicación, recordamos nuestras actividades. Día miércoles tenemos culto de oración. Vuelvo y recalco, es importante que la iglesia ore junta, que la iglesia se reúna a orar. Están todos cordialmente invitados. El día viernes también tenemos estudio bíblico. Estamos hace rato teniendo un estudio hermoso, el día del libro de los Salmos, al cual todos también están invitados a las 8 de la tarde. Y el día de hoy entonces, guardando este hermoso día del Señor, desde las 11 de la mañana. Bueno, dicho eso, vamos al sermón. Quizás es bueno contextualizar las palabras que leímos el día de hoy. ¿Por qué? Porque de hecho comienzan con en camino muchas veces. Esto es como, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es importante entender que esto forma parte, ¿no?, de un texto más grande, podríamos decir, donde lo que está haciendo el apóstol Pablo al ver cómo la iglesia de los Corintios está siendo atacada por falsos maestros. Estos falsos maestros que llegaban y se querían adueñar de la conciencia de los corintios porque se imponían sobre ellos, porque estos hombres que eran judíos les decían, mira, yo soy judío, entonces yo tengo autoridad, y de alguna manera los sometían y los engañaban. Predicaban otro evangelio, otro Cristo, y predicaban de otro espíritu. Bueno, el apóstol Pablo, en toda esta apología, en toda esta defensa, ¿no?, y en todo este afán de poder hacer entender a los corintios, les dice, bueno, yo voy a entrar en una especie de personaje y voy a hablar como loco. Y ahora entonces yo me voy a gloriar y me voy a comparar con ellos, voy a ir a rebajarme a hacer lo que hacen ellos, y entonces yo me voy a empezar a gloriar, me voy a empezar a dar fama a mí mismo, voy a empezar a hablar de las cosas que yo he hecho para demostrarle a ustedes, corintios, que yo soy superior a ellos en todo sentido. Y por tanto ustedes deberían oírme a mí y no oírlos a ellos. Bueno, así fue como la semana pasada, en este mismo contexto, vimos como el apóstol Pablo había dejado claro algo muy importante, y es que él era un mejor siervo de Jesucristo, un mejor ministro. ¿Por qué? Porque había sufrido más, porque había padecido más. Esto es lo que vimos la semana pasada, espero que ustedes se acuerden. Ahora, siguiendo el texto, ¿no?, y siguiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que nos introducimos al texto del día de hoy. Es así como dice en el versículo 26, entonces.
En caminos, muchas veces, el apóstol Pablo había terminado hablando de los naufragios. Yo he sufrido y he naufragado y he sido expuesto. Y aquí dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Ya sabemos, amados hermanos, que justamente lo que el apóstol Pablo está haciendo es jactándose, gloriándose de las cosas que ha hecho en el Evangelio y que a él lo han convertido en un mejor ministro. ¿Cierto? Eso está claro. En esta lista, entonces, encontramos que el apóstol Pablo también alude o menciona el hecho de que él, al exponerse a todos estos peligros, es también un acto, por qué no decirlo, de servicio a Dios. Y es algo que, de alguna manera, a él como ministro de Jesucristo lo enaltece. O sea, es algo que él ha hecho, que es algo bueno ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él ha ido, ¿cierto? Y se ha atrevido a enfrentar ciertos peligros que vamos a ver, ¿no? Se ha atrevido a enfrentar los peligros. ¿Por qué? Porque él no descansará y no ha descansado ¿en qué? En trabajar para el Señor. Los peligros para él no han sido de alguna manera un tropiezo o un impedimento para que él sirva a Dios. Todo lo contrario, él lo que ha hecho es que ha enfrentado esos peligros. Es así como el apóstol Pablo entonces empieza a decir que él ha sufrido o ha tenido peligros de los ríos. Generalmente nosotros sabemos que en esos tiempos particularmente los ríos eran canales de transporte particularmente. La gente se movía en barcos grandes, pequeños, barcazas, y los ríos particularmente era también un lugar, una fuente de movilización. El punto es que el apóstol Pablo está hablando de los peligros que enfrentan esa situación. Quizá alguien podría decir, bueno, es que el apóstol Pablo está hablando de que cuando un río se desborda y cosas así, pero el apóstol Pablo encierra todo en peligros, particularmente por lo que sigue diciendo, y es justamente a lo que alude. Es muy probable que el apóstol Pablo estuviera diciendo más, mira, yo me he expuesto al peligro de los ladrones en las diferentes formas en que yo me muevo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, amados hermanos, viajar no era como lo es hoy día. Cuando nosotros nos movemos el día de hoy, vamos, por ejemplo, si vamos a tomar un avión, vamos al aeropuerto, todo bien, tomamos el avión, llegamos a destino y no hay problema. Pero en esos tiempos los viajes eran peligrosos. Si tú viajabas por mar, los naufragios exponencialmente eran mucho más probables en ese tiempo que el día de hoy. Hoy, el día de hoy, hay tecnología, por ejemplo, para los barcos que hasta el día de hoy naufragan, pero imagínense en esos tiempos. Y asimismo, andando por los caminos, la gente iba caminando por los caminos, se movía o en fuerza animal por ahí, pero el punto es que los ladrones esperaban en los caminos. Viajar no era fácil como el día de hoy. Los ladrones abundaban en todos lados. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que cuando él se dispuso a ¿qué? A servir al Señor, él se expuso a estos peligros. Los peligros de los ladrones en los caminos eran algo totalmente conocido. De hecho, nosotros sabemos que lo que hacía la gente para poder protegerse de esos malvados o de los ladrones era básicamente hacer una especie de comitiva, ¿no? O de generar número para no viajar solo. ¿Por qué? Porque viajar solo era básicamente una especie de condena de muerte. ¿Por qué? Porque sí o sí los ladrones lo iban a interceptar. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El apóstol Pablo nos dice que al enfrentarse al servicio a Dios, él estuvo dispuesto. Él corrió el peligro. Él se aventuró, podríamos decir. Él se expuso. Y aquí empieza a hacer una serie de aludir a una serie de peligros. Porque no solamente habla de los peligros, quizás, de los caminos, que obviamente después va a decir también
que son peligros en el desierto, peligros en el mar, que también tiene que ver con esto, sino que él va a decir, miren, no solamente yo me he expuesto a los peligros del camino, sino que yo también me he expuesto al peligro de mi nación y de los gentiles. Y es que, amados hermanos, el apóstol Pablo predicaba un evangelio que no era grato ni para los gentiles ni para los judíos. Para los gentiles, el mensaje del evangelio era una locura, ¿no? Algo que no tenía que ver con ellos, desconocido. Y por el lado de los judíos, cuando alguien predicaba el evangelio de Jesucristo, lo que estaba haciendo para ellos era una perversión de la doctrina judía o de la enseñanza judía, del judaísmo. Es tanto así que el apóstol Pablo fue justamente un peligro para los creyentes siendo judío. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia? Siendo judío, celoso de la ley, él perseguía a los creyentes. Ahora el apóstol Pablo estaba en el otro lado de la moneda. Ahora él era perseguido por los religiosos judíos. ¿Para qué? Para matarlo, porque eso es lo que querían hacer. Después justamente él va a decir, en Damasco a mí me querían matar y yo me tuve que escapar. ¿Por qué? Porque cuando alguien se dispone a predicar el evangelio fiel ante Dios, muy probablemente se va a echar a los hombres encima. Y el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo cuando me dispongo a predicar el evangelio, me expongo, ¿no?, al peligro tanto de los gentiles como de los judíos. Me expongo al peligro de los hombres, pero voy igual, sigo yendo. El apóstol Pablo continúa diciendo, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, va a decir después. El punto es que el apóstol Pablo sigue diciendo que corre una serie de peligros. Ya sabemos los peligros quizás del desierto, ¿no? Los peligros que existen en la ciudad, con las aglomeraciones de las personas. Peligros, ¿no?, que puede vivir por medio de las bestias en el desierto. O sea, cuando alguien se dispone, como el apóstol Pablo, a servir al Señor, se expone a una serie de peligros. Todo el día está expuesto a los peligros. Y fíjense que es importante que nosotros podamos entender que esto es fundamental quizás para nosotros hoy día. Y quizás nosotros tenemos que hacer una aplicación, pero crucial, podríamos decir, el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día vivimos una sociedad, el día de hoy, muy compleja. Nosotros vivimos en un tiempo, ¿no?, donde la sociedad ha sido transformada. Hoy día la sociedad es muy particular, particularmente en nuestro contexto en Chile, ¿no? Ya sabemos que la delincuencia, se dice, está desatada, ¿no? Y lo que sucede hoy día es que en la sociedad hay mucho temor. Lamentablemente nosotros, hermanos, yo creo que usted va manejando, los que manejan, nos pasa a nosotros también, y tú tienes que andar pendiente, ¿no? Oye, un portonazo, o no sé cómo se llama, una encerrona, tú tienes que estar atento a los delincuentes, tienes que manejar con cuidado. La gente que se mueve en transporte público quizás tiene que andar atento a que no me carteren, a que no haya un delincuente, a que no haya un acosador, las mujeres. Expuestos el día de hoy. Ahora la sociedad del día de hoy, por tanto, está asustada. Hoy día vivimos en el tiempo de la ansiedad, del miedo. Digo esto, hermanos amados, porque nosotros vivimos inmersos en esa sociedad y en este contexto. Y nosotros también, como creyentes, si queremos servir realmente al Señor, vamos a estar expuestos a peligros. Nosotros, hermanos, no vamos a poder quitarnos, ¿cierto?, esta exposición al peligro. Es tanto así que el hecho de que usted haya llegado a este lugar ya implica un peligro. Peligro de delincuentes, peligro de un conductor borracho, peligro de una bala loca. O sea, peligros vamos a encontrar en todos lados. Aquí lo que me interesa quizás ejemplificar quizás, o de alguna manera tratar de dar indicios de cómo nos movemos nosotros respecto al peligro, son cosas generales, ¿no? ¿Por qué? Porque cada caso es particular.
Pero sí hay verdades, amados hermanos, que son universales. Y es que, como ya he hecho mención, cuando alguien se dispone a servir a Dios, cuando alguien se dispone a glorificar a Dios por medio de una vida de predicación, de congregación y todas las cosas, uno va a estar expuesto a peligros de todas maneras. Y el miedo no nos puede dejar en la casa. El miedo, amado hermano, a usted no le puede encerrar en su hogar. Es más, quizás si quisiéramos hacer un comentario duro al respecto, por más que nos esforcemos nosotros en cuidar de todos los aspectos de nuestra seguridad, los días nuestros están contados por el Señor y de eso no le vamos a poder ni añadir ni sacar. Por tanto, el hecho de que nosotros pensemos que porque nosotros tenemos un estudio al viernes en la noche y yo no pueda tomar una micro, y no voy a tomar una micro porque me voy a exponer, es básicamente no comprender, amados hermanos, este tema de la relación miedo con servicio a Dios. Nosotros debemos servir a Dios independientemente de las circunstancias. ¿Estoy diciendo que tenemos que ser entonces ser temerarios? Ojo con esto. La respuesta es no. No estamos llamados a ser temerarios con el miedo, pero estamos llamados a servir a pesar del miedo, a pesar del peligro. No somos llamados a ser temerarios, pero sí somos llamados a servir a pesar del peligro. Hay que entender esto. Una cosa es que, por ejemplo, yo viva en un lugar, no sé, complicado en donde me toque vivir y yo tenga que ir a la iglesia, por ejemplo, un día en la noche. Y claro, yo puedo tomar una micro, tomar las cosas, andar con cuidado. Eso es asumir el peligro y ser cauto, ¿no? Estar atento, eso es algo que tenemos que hacer. Pero otra cosa temeraria sería entonces salir, venir caminando, andar con mi teléfono, con una cadena de oro, ¿cierto? Y básicamente andar, como se dice en el mundo, exponiéndose. ¿Para qué? Para llamar la atención y básicamente decir, vengan a asaltarme, pues vengan. Eso es temerario. Ahora bien, el que dejó muy claro esto y que llama a los creyentes a seguir el ejemplo del apóstol Pablo al no sucumbir ante el peligro es justamente el Señor Jesucristo. En Mateo, en su Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, vemos lo siguiente, en el versículo 16 y 17. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El Señor manda a los apóstoles a servirle, a predicar en un mundo hostil, en un lugar que básicamente va a querer destruirlos, va a querer encarcelarlos y va a querer matarlos. Ya sabemos que finalmente los apóstoles murieron por predicar el Evangelio. Pero el llamado del Señor es, sean valientes, pero también sean astutos. No les dijo, quédense porque hay peligro. No, dijo, vayan, pero cuando vayan sean astutos. Los creyentes, hermanos, no podemos encerrarnos porque eso no es astucia, eso es cobardía. Y nosotros no tenemos espíritu de cobardía, es todo lo contrario. El Señor pone en sus creyentes valentía, gallardía, valor. Por tanto, amados hermanos, nosotros en primer lugar tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que vivimos en un mundo complicado, en un mundo en el que hay muchos peligros, pero si alguien se queda en su casa porque le da miedo tomar metro o micro, o caminar una cantidad de cuadras, está errando y está sucumbiendo ante el miedo. El Señor nos enseña, no solamente por las palabras del Señor Jesucristo, sino que por medio del apóstol Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo, que cuando se trata de la obra de Dios, hay que exponerse. Y hermanos amados, esto es algo con lo que tenemos que lidiar y tenemos que orar al Señor para que nos dé valentía. No tenemos que sucumbir ante el miedo, hermanos. Nosotros tenemos que predicar. ¿Se imaginan
Si es que la iglesia histórica, toda la iglesia de la historia hubiera estado llena de cobardes, ¿se imaginan lo que sucedería? No habría iglesia. Pero la historia de la iglesia se ha construido de hombres y mujeres valientes que han proclamado la verdad del Evangelio a pesar de que incluso su vida ha sido quitada. El testimonio de la construcción de la iglesia está plagado de sangre de hombres y mujeres valientes que no se callaron para predicar el Evangelio. El otro día, ayer veía un video de un pastor en Nigeria lleno de cadáveres de cristianos, ¿cierto? Levantando la voz y diciendo hasta cuándo, ¿cierto? Con valentía. Y hermanos, ¿y qué pasa con la iglesia occidental? ¿Qué pasa con nosotros hoy día? Aquí no hay islamita que le quieran decapitar por la fe. Aquí eso no existe. Aquí que le tenemos miedo al delincuente que anda con una corta pluma, con una pistola, que básicamente quiere quitarnos el teléfono. O sea, hermanos, aterricemos. Hay que ser valientes, sobre todo cuando nosotros hoy día tenemos así un lugar para movernos, ¿no? Con valentía para proclamar el Evangelio. O sea, si nos pegan un tiro por proclamar el Evangelio, gloria a Dios. Ahora, si usted viene a la iglesia y le quieren quitar el teléfono, bueno, pase el teléfono. Dios proveerá, ¿no? Quizás que le quiten el teléfono es una bendición, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, el apóstol Pablo entonces en primer lugar nos presenta el ejemplo. Hay que ser valientes para predicar al Señor. Pero fíjense lo que después cambia un poco. La última frase, él dice, peligros de los falsos hermanos. En primer lugar, en la parte A podríamos decir, él habla de los peligros a su integridad. Pero aquí cambia un poco la forma de enfocar el peligro y él habla entonces de los peligros haciendo referencia a los falsos creyentes. ¿Son un peligro los falsos creyentes? ¿Los falsos maestros? Sí. Porque los falsos maestros, los falsos hermanos en este caso, hay que hacer referencia a falsos hermanos, los falsos hermanos son traidores. Los falsos hermanos tarde o temprano van a mostrar sus garras. Los falsos maestros van a mentir, van a engañar. Los falsos hermanos, ¿cierto? Son, podríamos decir, y lamentablemente es así, un virus en la iglesia. Y son un peligro. Porque el no creyente no tiene riendas que le callen la boca, por ejemplo, para la murmuración. El falso creyente, el que viene, no es conducido ni por la palabra, ni es amonestado por el Espíritu, y por tanto anda libremente dispuesto a engatusar, a confundir, a engañar y a trabajar en contra de los verdaderos siervos de Dios. Particularmente lo que nosotros vemos es que el apóstol en el contexto está hablando justamente y está haciendo referencia a estos falsos hombres que estaban introducidos en la iglesia de los Corintios, que obviamente habían generado un abuso sobre los corintios, pero también una contraposición contra el mismo apóstol Pablo. Por tanto, el apóstol Pablo también dice, yo me expongo y sufro el peligro por ellos. ¿Por qué? Porque realmente estos hombres son un problema que hay que enfrentar. Vemos que el apóstol Pablo empieza a hablar de entonces una lista de cosas. Y sigue diciendo en el versículo 27. Entonces, no solamente estoy con el peligro de ellos, también en trabajo. Esto es padecimiento. Trabajo y fatiga. En muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El apóstol Pablo sigue haciendo un análisis detallado, una lista detallada de sus padecimientos. Y aquí él lista 5. 5 padecimientos. Escúchenlo bien. Trabajo y fatiga, o cansancio, vamos a decir. Hambre y sed. Ayunos, que entendemos que son ayunos obligados relacionados con el hambre. Frío y desnudez. Todas esas cosas, son 5 cosas que nosotros me imagino que amamos, ¿cierto? Y que todos sufrimos el día de hoy. ¿O no? No, parece que no, ¿no?
De hecho, es más, le tenemos tirria a estas cosas. La iglesia le tiene pavor al cansancio, le tiene horror al hambre y la sed. ¿Para qué hablar de los ayunos, cierto? No quiere tener frío, no pasa necesidades y menos, ¿cierto? Necesidades incluso de la desnudez, o sea, de las cosas básicas. Pero el apóstol Pablo, ojo con esto, nos está enseñando a nosotros que no solamente ha sido valiente para enfrentar el peligro de todo lo que implica salir a exponerse al mundo, sino que ya estando en el mundo ha padecido, sufriendo, pero sigue él sirviendo al Señor. Él sigue, a pesar de su desnudez, de su frío, de todas las cosas que están en contra, él sigue sirviendo al Señor. ¿Qué encontramos nosotros en la iglesia del día del Señor acá? Hermano se dispone a hacer aseo, ¿cierto? Hace aseo en la iglesia y resulta que el hijo de un hermano botó una bebida y no la limpió. Y él entonces, el hermano que hizo el aseo, se indignó de tal manera por esta afrenta que le han hecho a él, que dice, no, es que así en esas condiciones yo no puedo seguir haciendo aseo. ¿Vemos el carácter de los siervos el día de hoy? El carácter de siervo del apóstol Pablo es grandioso, es un ejemplo. Por eso es el apóstol Pablo el ejemplo número 2. Es un ejemplo que dista totalmente de lo que estamos acostumbrados hoy día en una sociedad occidental como la que estamos. El carácter de los creyentes el día de hoy, podríamos decir, en comparación con el del apóstol Pablo, es paupérrimo. El, el sirviente, el ministro de Dios hoy día, se frustra rápido. Reclama por todo. No quiere padecer ninguna de estas cosas. Al más mínimo sufrimiento, deserta. Hermanos, esto no puede suceder. Un verdadero ministro del Señor Jesucristo debe estar dispuesto a sufrir y a padecer todas estas cosas. Y ojo con lo que el apóstol Pablo, en toda la enseñanza, en todo lo que él se muestra, cómo muestra su corazón, en toda la escritura, nos dice, y es que él está dispuesto a sufrir y por lo demás, él lo hace contento. Él lo hace, podríamos decir, con plenitud en su corazón. De hecho, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente, dice el apóstol Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice el apóstol Pablo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Hemos escuchado esto un montón de veces. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo escribiendo esto? Muy probablemente haya estado en el Ritz-Carlton, ¿cierto? En la suite presidencial comiendo caviar. No, no estaba ahí, hermano. Estaba preso por la fe. Estaba escribiendo en una celda húmeda, oscura, y él estaba animando desde esa posición a aquellos hermanos que estaban padeciendo por la fe. Hermanos, y nosotros nos desmotivamos porque la verdad es que, no sé, el día está nublado. Esas son cosas que cuando nosotros lo vemos, realmente indignan. Pero nos deben indignar, no lo que hace Juanito, porque generalmente esto también lo hacemos nosotros. Oye, mira, sabes que sí, lo que dice el pastor es realmente, yo no sé cómo Juan vive la fe así, ¿cierto? No, indígnese con usted. Véase usted mismo y diga, wow, me falta demasiado. Y todos tienen que hacer todos tenemos que hacer este ejercicio. ¿Sabe por qué? Porque a todos nos falta. A todos nosotros nos falta. Entonces, no mire para el lado, mírese usted mismo y vea cómo su forma de servir al Señor Jesucristo, su forma de enfrentar al dolor, su forma de mirar las circunstancias, que es lo que hablamos mucho el día viernes, cómo eso ha normado mi forma de servir al Señor de manera negativa. Y es porque yo no estoy entendiendo. Yo no estoy entendiendo, amados hermanos, que cuando yo me dispongo a ser un siervo de Jesucristo, mi carácter tiene que ser moldeado. Y eso va a ser moldeado por medio del sufrimiento, por medio de la exposición, por medio del frío, por medio de la desnudez, por medio de la necesidad, por medio del sufrir el agravio, sufrir la traición, sufrir el menosprecio. Todas esas cosas que usted se expone en la iglesia, hermanos, están ahí. ¿Para qué? Para que su carácter sea formado, para que su carácter sea moldeado. Entonces, cuando, no sé,
Si un hermano anda a pie aquí y se va a toda la iglesia y lo deja botado, porque se le olvidó y de repente se tuvo que ir caminando, ¿qué va a decir? Oye, los hermanos, todos se fueron egoístas, ¿cierto? Me dejaron botado, no pensaron en mí. Claro, po, no me consideran. En vez de ver eso, camine a donde tenga que caminar y dele gracias a Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, puedo poner los ojos en usted. Gracias porque puedo caminar. El otro día vi un video muy bueno. De hecho, estuve a punto de compartírselo. Pero era creado por la IA y ahí no dije no, mejor no. Pero era bueno. Era un viejito, ¿cierto? Caminando, o sea, iba a manejar un auto y aparecía un demonio y le decía, mira la chatarra que tenés. Esa chatarra ni siquiera parte. Apenas anda. Entonces el viejito decía, gracias, Señor, porque tengo auto. Y ahí desaparecía el demonio. Aparecía una señora. Estaba haciéndose un arroz sin nada. Y aparecía un demonio y decía, mira, así te tiene Dios comiendo arroz sin nada. Pobre. Y ella dice, gracias, Señor, porque tengo arroz. Y el demonio desaparecía. Se lo iba a compartir. Quizás si lo veo no se lo comparto. ¿Por qué? Porque, hermanos, el problema no está en las circunstancias, sino en cómo nosotros agradecemos a Dios por lo que tenemos. Y cuando nosotros aprendamos a que incluso el sufrimiento o en el sufrimiento Dios está ahí con nosotros, guiándonos, formándonos, enseñándonos, preparándonos, haciéndonos crecer, formando nuestro carácter, nosotros vamos a vivir vidas de gratitud, vidas gozosas en el Señor. Y vamos a servirle al Señor independiente de las circunstancias. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo va a seguir diciendo. Él sigue hablando de sus padecimientos, versículo 28. Y además de otras cosas, allí podemos hablar de un montón de cosas que el apóstol dice. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo dice y suma a sus aflicciones una serie de cosas, dice, pero aquí particularmente hace referencia a algo. La preocupación por todas las iglesias. Y es importante, amados hermanos, es glorioso lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque justamente el apóstol Pablo está diciendo, yo sufro, yo padezco, yo me expongo, yo he tenido esto otro, he pasado, y todo lo he hecho, ¿por qué? Porque mi corazón está volcado a la iglesia. Porque mis preocupaciones tienen que ver con la iglesia de Cristo. Porque lo que yo construyo, porque lo que yo hago en mi vida se relaciona directamente con el bienestar de la iglesia. Yo sufro, yo me expongo, pero por la iglesia. Yo padezco por la iglesia, ¿cierto? Yo he naufragado por la iglesia, yo he pasado hambre por la iglesia, yo he pasado frío por la iglesia, yo he sufrido el peligro afuera por la iglesia, yo he sido azotado por la iglesia. Todo lo que el apóstol Pablo ha hecho y sigue sufriendo lo hace ¿por qué? Porque su corazón está totalmente volcado, está podríamos decir comprometido desde el fondo de su corazón con la iglesia. Su actuar, amados hermanos. Todo lo que él hace está enfocado entonces en la iglesia. Y quizás es algo fundamental hoy día entender esto. Y que usted se lo pregunte una y otra vez. Quizás tal como la semana pasada. ¿Dónde están sus preocupaciones, amado hermano? Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, ¿cuántas de las preocupaciones que hay en su cabeza están relacionadas con la iglesia? ¿Una? ¿Ninguna? ¿La gran mayoría? ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer por la iglesia? ¿Cuánto están en nuestro día a día, ¿no? En nuestros pensamientos, la iglesia de Cristo? Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Esto no es algo que estemos inventando. El apóstol Pablo está diciendo aquí, en medio de sus aflicciones, yo todo lo hago y todo constantemente en mi corazón hay una preocupación constante por la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque mi corazón está volcado a ella, a mis hermanos,
a los rescatados por el Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, la que está compuesta entonces por los creyentes. Al que está al lado, hermano. Mire al lado, o mire para adelante, no sé. Y tiene a la iglesia de Cristo. ¿Cuánto usted vive en pos de ellos? Porque a la iglesia le gusta, a los profesantes de la iglesia le gusta que los demás lo miren a él. Eso le encanta a la iglesia, a los profesantes de la fe. Le encanta que mírenme. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el centro de atención. Pero lo que dice el apóstol Pablo y nos enseña la escritura, en toda la escritura, desde el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, que amó de tal manera a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, partiendo por el Señor Jesucristo, nos dice que nosotros deberíamos desde nuestro corazón salir hacia la iglesia y mirar a la iglesia de Cristo y preocuparme de la iglesia de Cristo y servirle a la iglesia de Cristo y padecer por la iglesia de Cristo y hacer todo lo posible para bendecir a la iglesia de Cristo, participar con la iglesia de Cristo. Eso es el ejemplo del apóstol Pablo. Y lo sigue diciendo de una manera muy, muy clara. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el apóstol Pablo. Fíjense que la palabra que el apóstol Pablo usa para enfermo, la palabra griega es la palabra atseneo, que básicamente quiere decir debilidad, necesidad. También se usa para enfermo, pero habla de una persona que podríamos decir se ha debilitado. Una persona que ha perdido, ¿no? Ha perdido quizás su fortaleza, ha perdido su ánimo, ha perdido, no sé, el aliento, ha perdido, ¿por qué no?, recursos. Una persona que ha sido quizás despojada. Y el apóstol Pablo entonces dice, ¿quién ha sufrido eso y yo no lo sufro también con él? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de comunión, hermano. El apóstol Pablo está hablando de compenetración, está hablando de una comunión profunda, él está hablando de la coparticipación. Él está hablando del que, como dice el Señor Jesucristo, y ora en Juan 17, Señor, yo oro para que ellos sean uno, tal como yo contigo soy uno. De eso se trata, eso el apóstol Pablo está diciendo. ¿Quién es el que de alguna manera sufre y yo no sufro con él? Asimismo, el apóstol Pablo en Romanos va a escribirle a los romanos y le va a decir, gozaos con los que se gozan, pero llorad con los que lloran. La iglesia es llamada a justamente esto, a vivir de una manera unánime. De cuando yo veo a un hermano sufriendo y llorando, yo voy a ir y voy a llorar con él. De acompañarlo. Y cuando a alguien le va bien, yo me voy a alegrar con él. Eso es comunión. De eso se trata la iglesia. De entregarme yo a la iglesia. De yo realmente mirar a mis hermanos y amarlos. De verdad. No despojarme de mí. Despojarme de lo que yo quiero. Despojarme, hermanos. Sacar los ojos de mí y ponerlos en los demás. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Porque él, cuando ve al débil, él se acerca a él. Cuando él ve a alguien en sufrimiento, él se acerca. Y ojo que cuando usted sufra, un verdadero hermano se va a acercar a usted y va a sufrir con usted. A veces no hay que ni siquiera decir nada, hermanos. Nada. Cuando alguien está llorando, basta con estar al lado de él. A veces las palabras sobran. Pero ¿cómo lo va a hacer usted, hermano? Si su corazón está lejos de acá. Si su corazón está metido en su vida, en sus cosas, en sus problemas, en su familia, en sus hobbies, en su flojera, en sus proyectos, en sus propios problemas ahí, ensimismados. El apóstol Pablo sigue diciendo, ¿a quién se hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién puede ser capaz de ver que se está haciendo tropezar o caer un hermano y no hacer nada, de no hacer nada?
¿Acaso cuando uno ve a su hijo y un chiquillo le pega, a usted no le indigna eso? Y dan ganas de cometer una tontería y de pegarle a ese cabrón chico. Porque eso sucede. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Es porque es tal el amor que usted le tiene a su hijo que cuando él es afectado usted se indigna por eso. Bueno, pero ¿por qué no le pasa con la iglesia? ¿Será porque no la ama? ¿Será que a usted le es indiferente lo que sucede en la iglesia? ¿Será que realmente a usted no le importa? La iglesia es llamada, hermanos, a tener una comunión profunda, de comunión. Por eso desechamos absolutamente, hermanos, absolutamente a aquella persona que piensa que puede vivir el evangelio teniendo la iglesia como accesorio. Y venir cuando, cuando tenga el tiempo y se den las circunstancias, se alineen los planetas y yo pueda ir a la iglesia. Esa es una forma de no entender qué significa la iglesia. Y más aún, y rechazamos totalmente, y se lo decimos con amor porque se lo decimos con verdad, a todas aquellas personas que no se congregan, pero les gusta ver por pantalla los cultos. Eso no es vivir la fe cristiana. De hecho, eso es un insulto a la doctrina cristiana. No le hace cristiano el estar viendo los videos por la casa. La iglesia se manifiesta acá, hermanos, mirando a los hermanos cara a cara, abrazándolos, teniendo comunión, escuchándolos, sirviéndoles. Ese es el llamado, amados hermanos, o el ejemplo del apóstol Pablo. No solamente a vivir con valentía y a servir con valentía, sino que hacerlo con entendimiento. ¿Por qué? Porque su corazón, hermanos, su corazón apunta a la iglesia. Sus pensamientos están en la iglesia. Usted quiere servir, amado hermano, tal como Cristo amó a la iglesia. Usted quiere, hermanos, la edificación de sus hermanos. Este es el ejemplo, amados, que el apóstol Pablo nos da. Termina diciendo el apóstol Pablo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Ya sabemos que el apóstol Pablo no está en una especie de personaje, el cual se gloría a sí mismo. Pero aquí hace una especie de quiebre y él dice, bueno, yo voy a salir un poco de mi personaje y voy a empezar a hablar un poquito en verdad. Voy a empezar a hablar en serio. Y dice, la verdad es que si hay motivos por los cuales gloriarnos, amados hermanos, es justamente en nuestras debilidades. Esto ya el apóstol Pablo lo va a desarrollar, ¿no? El capítulo 12 con detenimiento. De hecho, nosotros lo vamos a desarrollar en profundidad cuando él lo haga. El apóstol Pablo termina diciendo en los versículos últimos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El apóstol Pablo, entonces, en esta introducción al gloriarse en sus debilidades, lo primero que hace entonces es mencionar un acto de profunda debilidad. Y es que el apóstol Pablo justamente en ese temor, ¿por qué no? En ese miedo y en esa debilidad, cuando estaba en Damasco, escapó en un canasto. ¿Se imaginan a alguien bajando por las paredes, ¿no? de una ciudad escondido en un canasto? Esto es un acto realmente, hermanos, de debilidad. Y él pone a Dios como testigo. ¿Por qué pone a Dios como testigo para decir que uno debe gloriarse en las debilidades? Porque esto es contraintuitivo, ¿no? ¿Quién se gloriaría en sus debilidades? Nadie. Bueno, el apóstol Pablo dice, miren, yo les voy a hablar seriamente. Y de hecho voy a poner a Dios como testigo. Si hay motivos por los cuales gloriarse, estos son los que tienen que ver con nuestras propias debilidades. Para muestra un botón. Yo estaba ahí en Damasco entonces, y de una manera, cierto, que no me honra en lo absoluto, porque si alguien se enaltece, no, yo salí de Damasco pateando la puerta. No, pero él dice, no, yo muestro mi debilidad porque derechamente escapé y salí en un canasto. Y justamente, amados hermanos, el apóstol Pablo deja claro que a pesar de que él ha descrito una serie de cosas que son maravillosas que ha hecho, él no le interesa tener nombre.
A él no le interesa ser el más, no le interesa hablar más fuerte, no le interesa ser el más alto, no le interesa tener más pelo, no le interesa ser el más respetado. No, 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 no. Dice, no, yo soy el más pequeño, soy el último de los apóstoles. No soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol. De hecho, soy tan miedoso que me escapé en una canasta. Pero me glorío en el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que soy débil, mi Dios es fuerte. Bueno, el apóstol Pablo la próxima semana entonces va a empezar a desarrollar eso. Vamos a orar el día de hoy para terminar. Padre glorioso y precioso. Señor, queremos darle gracias por su palabra y por el ejemplo del apóstol Pablo. Queremos pedirle que nos ayude a amar cada día más a su santa iglesia, a mis hermanos. Que cada día podamos reflejar el amor de Cristo hacia su iglesia, también nosotros. Que podamos morir a nosotros mismos, poniendo siempre, Señor, por delante el amor. En su palabra, Señor, usted nos dice que hay tres cosas que sostendrán a su iglesia. La fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante, Señor, es el amor. Ayúdenos, por tanto, a amarnos los unos a los otros con un amor genuino, ágape, y sobre todo un amor que le glorifique a usted. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.